Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Nuevo Bajo el Sol. Buenas a todos. Esperamos que estén pasándolo bien en sus casas en este periodo de cuarentena en el contexto de la pandemia. Y es justamente en este contexto que queremos comentar sobre un libro que se llama Sopa de Wuhan, que trata sobre, reúne distintos artículos del mundo académico respecto a lo que está pasando con el COVID-19. A nosotros nos interesaron en particular cuatro autores que son Slavoj Žižek, Judith Butler, Alan Badiou y Byung-Chul Han, Sí. eh, que queríamos traer y poder comentarles al respecto. El libro, por cierto, es gratuito. Lo vamos a dejar en la descripción del video para que lo puedan leer. Y, y eso yo creo. Vamos a conversar qué plantean los Nuestra opinión. autores, nuestros puntos de vista al respecto y de nuevo poder generar el espacio como lo hicimos en la versión anterior para que ustedes puedan hacer Bueno, sus comentarios, sí, ver si es que le llama la atención a algún otro o cualquiera de esas cosas. sí. Entonces, Daniel, cuál te gustaría ver? Bueno, como ¿O partir cuál te llamó la como a atención? modo de opinión personal, sí, eso mismo. A mí el que más me llamó la atención fue la del filósofo surcoreano, que no sé pronunciar bien, pero me llamó la atención sobre todo yo creo que por un lado, por el contraste que hace entre Occidente y Oriente, entre el manejo que ha tenido de la pandemia Asia en ¿Mm? comparación a Europa y que él lo relaciona un poco, este fracaso europeo, en torno a, bueno, en términos de sociedad, a la diferencia que existe en torno a una sociedad más estructurada, más autoritarias también en Asia, ¿Mm? y sobre todo que también hemos conversado con este tema de la digitalización, Big Data, de cómo mucho en países como Sur Corea, China, Japón, a ¿Mm? través del uso de cámaras con inteligencia artificial y el uso de datos por parte del Estado, ha logrado, entre comillas, contener la situación, a diferencia de lo que ha pasado en Europa, donde es mucho más grave los brotes. Claro, para ponerlo un poco en contexto, en la columna que escribe él, que se llama La emergencia viral y el mundo del mañana, publicado en El País el 22 de marzo del 2020, eh, él parte colocando en contraste la sociedad oriental y occidental, como decía Daniel, Sí. este, principalmente con el tema del manejo de la información, el Big Data, que es lo que pasa en los países como China, Hong Kong o Japón, y Corea del Sur también, es que la información que yo manejo, por ejemplo, de mis redes sociales, que vienen de un proveedor de Internet finalmente, lo que sería Movistar, BTR, cualquier cosa, esa información no es privada, sino que esta información puede ser leída por el aparato estatal. Entonces lo que ocurre es que de esta forma el Estado puede regular y revisar dónde está cada persona, sus movimientos, sus contactos, eh, Sí. eso por un lado. Y por el otro, con todo el uso de cámaras de inteligencia artificial se puede detectar quién tiene temperatura corporal elevada, dónde iba esa persona, si cruzamos la información con lo de recién. Entonces se podía tener un seguimiento muy fino de las personas que estaban infectadas o que eran eventuales focos de infección. Sí, Y po. es de esa forma, Ejemplo al mismo tiempo de saber si alguna persona estuvo contagiada al lado tuyo por temperatura, al teléfono te llegaba un mensaje de que estuviste cerca de una persona, y las y medidas en que China tenías tal que vez el tomar y nivel todo eso. más alto, sí, po. Y en China que es como el ejemplo más extremo, por así decirlo, de que incluso existe graduación de personas, de su estatus en la sociedad, según según lo que compran, lo que hacen, si hablan en contra del régimen, y les da un porcentaje, Unos un, puntos. un puntaje, unos puntajes por cómo se desempeñan en el mundo, por así decirlo. Claro. Y eso les permitió finalmente que al día de hoy, hasta hace unos pocos días al menos, no hubo casos nuevos registrados. Fue por este Sí, control casi
una cosa como orwelliana casi de la sociedad. Sí, po. Y a contraste de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos y América Latina, que es que no se sabe mucho y no hay mucho control de nada. Sí, po. Y finalmente, en términos netamente epidemiológicos, la cosa se descontrola. Sí, po. Sí, po. Es No, y uno inevitable. lo analiza. ¿Cómo? Dale, dale. No, que al final uno de los análisis que hace dentro de su artículo es que puede ser esto que también le sirva a China para vender ese tipo de estado policial. Ujú, Como salgo bien parado de la pandemia, por lo tanto, mírenme a diferencia de otros países, que con ujú. este sistema soy capaz de regular Sí, situaciones pues. de este calibre. Claro, el tema es que es como el pez no sabe que nada en el agua, básicamente. ¿Mm? Porque si tú le cuentas esto a una persona que es del mundo del Oriente, ¿Mm? no le suena raro que el Sí, gobierno po. haga esto, que la información no Sí, sea privada, que el control sea estricto. No le po. suena raro. A nosotros nos parece aberrante. Sí, Así po. como si hacemos la historia al revés, para ellos también sería aberrante lo que ocurre en Occidente. Sí, po. De hecho, también Entonces, habla de lo aberrante que es para ellos, por ejemplo, que nosotros no estemos usando mascarillas constantemente como se ocurre en Asia. claro. Entonces se transforma de nuevo como en un problema de perspectiva y eh, ocurre el tema de, quizás la pregunta no es quién está en lo correcto, ¿Mm? sino que un análisis más interesante podría ser el por qué se llegó Sí, a po. pensar de tal forma, finalmente. Sí, ¿Por qué una sociedad funciona de una forma y la otra de otra? sí. Y yo creo que también como esto ejemplifica de alguna manera que en el momento en que estamos enfrentados a lo desconocido, algo que no podemos controlar por la ciencia, por así decirlo, Ujú, pasa a ser la política la que sale a relucir, po. Y van a ser claro, las decisiones que hoy día se están tomando, entre comillas, entre, podríamos decir, mejor o peor informadas, pero van a ser a posterior nomás cuando vamos a poder hacer la sumatoria y decir, bueno, este sistema fue mejor, este sistema fue más útil para responder a la emergencia, etcétera, etcétera. sí, Pero po, en este momento estamos actuando según lo que, entre comillas, creemos que nos va a hacer bien o estamos tratando algo que no nos habíamos enfrentado antes. claro, sí, sí. Entonces yo creo que eso es lo interesante de la columna de este filósofo de Sur Corea, que Sí, es esta disección de la sociedad oriental, la occidental, por qué por qué ocurre todo este fenómeno de cierta forma allá y acá. Y sí, lo último que decía el Daniel, que finalmente se puede transformar en una forma de vender el modelo sociopolítico, sí, el control y el cómo ser y todo eso. Entonces, sí, ese yo creo que fue el que encontramos más interesante. sí. Después, otro filósofo que personalmente me gusta mucho, que es Slavoj ¿Mm? Žižek, filósofo esloveno. Él hizo una columna que se titula Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría Sí, conducir a la reinvención del comunismo. Esta mm, columna fue publicada en Russia Today el 27 de febrero del 2020. sí, Entonces, lo que hace Zizek en esta columna es que es un recurso que él usa muy comúnmente, que es usar películas de Hollywood, por ejemplo. referencia pop, bueno, Claro, referencias culturales, eh, cultura pop, populares. Sí, pues, para abstraerse de eso y hacer conceptos y ejemplificar lo que está pasando. mm, Entonces, aparte de la parte de Kill Bill, la idea que defiende es una reinvención del comunismo. sí, Entonces, eh, él estuvo muy en contraposición con lo que pasaba, con lo que dijo Byung-Chul Han, mm, este, solo que Jake lo toma desde otro lado. Y lo que más me gustó fue la última frase que él hizo, que mm, decía, lo voy a leer, en un discurso dale, reciente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán,
dijo, no hay tal cosa como un liberal no es más que un comunista con un diploma. ¿Qué pasa si lo contrario es cierto? Si designamos como liberales a todos aquellos que se preocupan por nuestras libertades y como comunistas a aquellos que son conscientes de que solo podemos salvar estas libertades con cambios radicales, ya que el capitalismo global se acerca a una crisis. Entonces deberíamos decir que, hoy, aquellos que aún se reconocen a sí mismos como comunistas son liberales con un diploma. Liberales que estudiaron seriamente porque nuestros valores liberales están bajo amenaza y se dieron cuenta de que de que solo un cambio radical puede salvarnos. Entonces, es de nuevo esta inversión de lo que se piensa comúnmente para poder ponerlo de otra forma y que en vez de que le escapemos al comunismo desde un ambiente académico, nos demos cuenta en la realidad que sería el comunismo lo que nos vendría a salvar, en términos No, de hacer de lo que, sociedad, de trabajar juntos, de cooperación global y todo eso. en el fondo habla como de los cambios que serían necesarios para enfrentar este tipo de cosas y que en el fondo esta pandemia de alguna forma refleja las faltas que tiene el sistema actual sociopolítico, las incapacidades que tiene a la hora de enfrentarse a un problema global que requiere solidaridad, que requiere otro tipo de principios que no son los imperantes hoy en día. Y Claro. lo pone también de una forma de que en el fondo, sí, tal vez yo creo que es parte de nuestra naturaleza, por así decirlo de alguna forma, que necesitamos una catástrofe o necesitamos un cambio realmente duro como para poder darnos cuenta de que las cosas están en crisis o solamente ante los espacios de crisis ocurren estos cambios. Ujú. Sí, es como este tema de que como que la máquina funciona Sí, a cierto ritmo, pero y las cosas están mal de fondo, con todo el tema de la desigualdad económica y todo eso. Pero sí, como dice Daniel, cuando ocurre como se intenta hacer que la máquina avance a otro ritmo, que se nota la fractura de la misma. sí, Y que la solución no sería como parchar lo que está roto, pues sería cambiar la máquina misma, que sería el sí, sistema sociopolítico hegemónico en este caso. sí. Entonces, esa pelea se agarra pelea académica, digamos, con Sí, Jung-Chun Han. sí. Y bueno, en todos los textos hablan un poco en alguna medida de esto, como de la necesidad de un cambio, de Claro. lo que va a ocurrir. Y puta, pensaba, habla mucho de la guerra, de esta como falta de un enemigo. Hoy día, la disminución de la guerra pasa a ser que el virus hoy día es este nuevo enemigo. Macron dice que estamos en guerra con un virus invisible, por ejemplo, por la ventana Ujú. esto. Y que en el Son fondo las eso es ideas lo que. de Godot, ¿cierto? Sí, digo todo. Que en el fondo esta falta de un enemigo tangible Ujú. hoy día pasa a ser este virus. Esta falta este, dentro de esta economía globalizada, Claro. que es aparte una de las razones por la que se propaga el virus, Ujú. por esta interconexión rápida de alto movimiento, genera un virus que es real, una entidad en el mundo real que nos pone en amenaza, siendo que siento que hasta ahora no teníamos nada que nos amenazara. Lo Claro. último fue probablemente el terrorismo, por así decirlo, y en este caso el enemigo invisible. Claro, no, sí. Es como la necesidad nuevamente de tener un enemigo Sí, como humanidad. Y, y la parte como traumática de todo esto es que normalmente nosotros como especie siempre hemos tenido enemigos que podemos ver en el fondo. sí, Otra persona, una plaga, etcétera. Pero es cuando nos encontramos a esta cosa como subrepticia que existe, pero que no la podemos sí, observar con nuestros métodos naturales de visión y tenemos ese sesgo de que si es que no es tangible, básicamente, no sí. existe o es difícil de creer su existencia por más ciencia que haya atrás, genera esta cosa traumática, donde el enemigo no es tal.
y no podemos enfrentarlo físicamente, por ejemplo. No Claro, podemos hacer lo que no todos podemos, haríamos. no podemos bombardearlo, no podemos Sí, dispararle, po. no, no existe eso. Eso a mí me recordaba un poco, como haciendo referencia a otra cosa, a Watchmen. No sé si has visto la película o el cómic, ¿Mm? que en este escenario de la Guerra Fría, en ¿Sí? este submundo que se genera, al final es un extraterrestre o un superpoder lo que hace que el mundo se una. ¿Ya? Una fuerza externa de miedo hace que el mundo no entre en una guerra nuclear, hace que el mundo no, etcétera. Que en el fondo es como esta idea de que necesitamos un enemigo, necesitamos sentirnos que necesitamos de verdad ayudarnos entre nosotros, no porque ¿Mm? nos ayudemos, sino que porque hay una amenaza externa que nos, nos obliga a cooperar. Claro, sí, pues. Claro, el tema es cómo unir al humano en esa lucha, po. Sí, Porque cómo solventar las diferencias en el fondo. sí. Bueno, Chichik Y- también habla en su artículo ¿Mm? de que al final, así como cuando nos enfrentamos a cualquier cosa, todo surge. También con esta oportunidad existen posibilidades de profundización del capitalismo, que brotan los deepfakes, las fake news, el racismo en torno a noticias que son falsas Claro. y que surgen del miedo. Ujú. Y también la otra persona, la filósofa que nos llamó la atención fue Judith Butler. Sí, En su columna El capitalismo tiene sus límites, publicado en versobooks.com. Recordar que Judith Butler es una filósofa postestructuralista estadounidense que tiene principal influencia en todo el área de lo que es el feminismo y la teoría queer, sí, desde la cual hace una lectura de la realidad sociopolítica de la mundial actual. sí. Entonces, a lo largo de esta columna, lo que hace es eh, hace, hace como mención al renacimiento de la idea de socializar lo que serían los servicios de salud, Sí. particularmente con lo que pasa en Estados Unidos, Estados Unidos. que no existen los sistemas de salud públicos, Sí. y que funciona solamente a través Aseguradora. de las aseguradoras privadas. Sí, Entonces, para ponerlo en simple, no existe FONASA, como acá en Chile. claro. Solo hay Eh, ISAPRES, por ejemplo. Sí. claro, es solo ISAPRE, por así decirlo. Y si no la tienes, Sí. tienes que pagar de bolsillo. Entonces, ella lo que hace hacia el final de su columna es mencionar la carrera presidencial de Bernie Sanders y Warren, que quieren postularse a la presidencia desde el lado de los demócratas en el partido estadounidense, Y y que apoyan un sistema de salud universal. que apoyan un sistema de salud universal básicamente con ideales socialistas, por lo menos el caso de Bernie Sanders. Sí, Y dice hacia el final que, que ya, el movimiento actual por solucionar la pandemia debería ser básicamente social. sí, El tema no es eso propiamente tal, el tema es cómo mantener esta visión de unión, cómo mantener este deseo porque la salud sea un tema fundamental y un derecho humano, sí, y que esté, o sea, lo es, pero que esté plasmado en los sistemas de salud del mundo. sí, Y eso viene por el rechazo al capitalismo, finalmente, po, que su sí, límite sería ese. sí. Lo plantea así también porque dentro de las mismas elecciones que están teniendo en Estados Unidos, Sanders se está quedando fuera de las Mm, opciones ya de elección en pos de Biden, que es un demócrata central, socialdemócrata, más conservador, claro, más tirado para el centro. más tirado al centro, sí, más centro derecha en realidad. Mm. Entonces, es eso, cómo mantener vivo este deseo de la cosa social. Y yo creo que Sí, una de las formas de mantener vivo esa visión es, es que ya uno tenía su vida con privilegios hasta el día de hoy, mm,
y los perdiste con el tema de la pandemia. Perdiste el privilegio de salir, hacer lo que quisieras y juntarte con quien quisieras, todo eso, en pos de un bien mayor, evidentemente. Pero la cosa, según yo, a mi parecer al menos, es como no mirarlo como con recelo, sino entender que es por el bien mayor. Sí, sí. Y después de eso, cuando vuelva la vida que uno tenía normalmente, es no olvidar lo que había pasado recién. Sí, po. Yo creo que eso es fundamental para mantener vivo el deseo de la cuestión más social. Sí. Yo creo que es verdad que en el fondo, todos de alguna forma, los que tenemos la posibilidad de estar ahora en algún tipo de cuarentena, etcétera, etcétera, nos damos cuenta por ponerlo de alguna forma, que también tiene relación con esto, como que producimos mucho a veces y no utilizamos toda esa producción y que en el fondo de repente nos damos cuenta de que utilizamos más de lo que necesitábamos Claro. y es algo que hacemos día a día y no nos damos cuenta. Ujú. Sí, pasa Otro, otro, todo el tema de la polución que ha ido desapareciendo en distintas áreas del planeta, la huella del carbono que se ha reducido dramáticamente. sí, Eh, y hasta cierto punto la vida continúa. sí, Entonces te hace pensar igual un poco como a qué ritmo vamos. sí, y hasta qué punto es imposible como plantean desde el otro bando que no se puede cambiar porque es insostenible. Claro. Que hasta cierto punto, claro, probablemente van a haber problemas económicos, pero ¿bajo qué parámetros también, pues? Sí, pues. ¿Cuál es el nivel de crecimiento que necesitamos en el fondo para subsistir? Claro, es como en valores absolutos va a bajar como la producción, la riqueza, o qué sé yo, obvio. Sí, Pero pues, en términos relativos quizás no se vea perjudicado mayormente, pues. Si baja sí, todo, en proporción las cosas se van a mantener iguales. no, sí, Pero yo creo que eso pasa con ellos, con estos cuatro autores. sí. Y lo otro que me gusta harto es que plantea ella de esta idea de que en realidad el virus no discrimina, el virus no ¿Ya? tiene preferencia a quién ataca, pero finalmente son nuestras propias formas de estructura sociopolítica, económica, sanitaria, las ¿Mm? que van a terminar discriminando, por ejemplo, quiénes reciben cura o no, porque también habla ahí este tema de que Trump quería conseguir la vacuna para ellos mismos, Ujú. o todo este problema que está surgiendo ahora de la acaparación de mascarillas, de ventiladores, Claro. de qué población es la que requiere esta asistencia y cuál no, O quienes la pueden costear siquiera. quiénes la pueden costear, que al final es eso, las desigualdades socioeconómicas ponen esa brecha, la inequidad en ese sentido ponen la brecha que no es, que no, que de alguna forma no es parte propia de la biología. Mm. Sí, sí, es cierto. Y que están determinadas finalmente por el sistema de base que había. Sí, Entonces, esta es una oportunidad, por ejemplo, para poder ir en contra de eso. sí. Yo creo que a ver qué va a pasar a posterior de esto, Sí, con todo lo que está pasando en varias partes del mundo, aquí específicamente en Chile. ¿Cómo continúa después de este revuelo lo que está sucediendo? claro. Hasta cierto punto, pensar en la extinción de la humanidad, yo creo que es ¿Mm? difícil, no solo por el tema de la pandemia actual, sino como cualquier otra catástrofe que pueda ocurrir. ¿Mm? Eh, Se podrá diezmar la población, puede pasar mil cosas, pero siempre esa va a ser la crisis, eso es el momento menos importante. Lo importante es que viene después. Sí, Y es solo a través del... Pero la cosa es que la crisis no hay que vivirla y pasarla. Hay que vivirla y claro, mirarla siempre. Mirarla y ver qué sí, pasó, dónde lo hicimos mal y dónde lo podemos mejorar. sí. Un espacio de reflexión en última instancia. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que Sí, rescatamos de todo esto que ha pasado y lo que hemos leído y todo eso. sí. No sé si... Vamos a dejar el link
Claro. abajo del video para que lo puedan buscar también, cliquen en hacer su propia leída y ojalá Y podamos comentarlo. sí, pues, nos mandan todo, cualquier cosa. Y esperamos que hayan disfrutado también con el último video del 2.5. Que los que quedaron con ganas de conversar hayan podido encontrar, saciar ese deseo. Sí, Entonces, hagamos lo mismo para este, pues. Esperemos sí, a que juntar unos comentarios, unos 3 a 4 días, y los leemos y los conversamos, ¿ya? Pero me yo creo parece. que por eso estamos por hoy. Sí, pues. Así Ya, que pues, un gustazo. con gusto. Bueno, nos estamos viendo nuevamente. Que estén todos bien y quédense en la Chaito. casa. Sí, Chao. chao. Nos vemos.